Bienvenidos. Gracias por acompañarme una vez más a este viaje al lado más oscuro del terror. Hoy les traigo historias aterradoras que han helado la sangre de quienes se atrevieron a vivirlas. Así que apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense, porque lo que van a escuchar no es ficción. Esto es miedo puro. La sombra en la habitación. Siempre pensé que las cosas paranormales eran inventos, hasta que me ocurrió algo que me cuesta trabajo contar sin ponerme nervioso. Hace unos años estaba rentando un cuarto en una casa antigua del centro de la ciudad. Era una construcción grande, con techos altos y pasillos interminables. La dueña me advirtió que muchas personas no soportaban quedarse mucho tiempo allí porque sentían cosas raras, pero no le di importancia. La primera noche escuché pasos en el pasillo. Eran pasos pesados, lentos, que se detenían justo frente a mi puerta. Abrí rápido pensando que era alguien de la casa, pero no había nadie. El piso de madera aún crujía como si alguien acabara de moverse. Las semanas pasaban y la sensación empeoraba. Cada vez que apagaba la luz para dormir, podía ver de reojo una sombra en la esquina del cuarto. No era una ilusión porque, aunque cerrara los ojos, sentía su presencia. Algunas noches despertaba de golpe, sin aire, como si algo se me hubiera subido al pecho. Una madrugada, abrí los ojos y la vi claramente. Una figura negra, más oscura que la oscuridad misma, parada al lado de mi cama. No tenía rostro, pero de alguna manera sabía que me miraba. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondió. Sentí un frío helado recorrerme todo mi cuerpo y en el silencio escuché una respiración fuerte, muy cerca de mi oído. Cuando por fin logré gritar, la figura desapareció. Esa misma mañana recogí mis cosas y me fui. No volví a dormir en ese lugar y hasta el día de hoy a veces siento que algo todavía me observa cuando apago la luz. La casa de los tubos. Yo crecí en Monterrey y desde adolescente escuchaba las leyendas de la casa de los tubos, una construcción abandonada en la colonia Bellavista. Todos decían que estaba maldita, que ahí se aparecía una niña, que los que entraban salían diferentes. En 2016, un amigo y yo nos retamos a entrar. Era un fin de semana por la noche. Subimos la colina con linternas y cervezas para darnos valor. Al llegar, la casa imponía. Una construcción de cemento inconclusa, ventanas sin vidrios y tubos oxidados que se perdían en la oscuridad. Apenas pusimos un pie adentro, el aire se sintió distinto, frío, pesado, con un olor extraño a humedad y metal viejo. Caminamos entre los muros grafiteados, alumbrando con las linternas. Todo estaba en silencio salvo por el eco de nuestros pasos. En el segundo nivel encontramos un cuarto amplio, con un ventanal enorme que daba a la ciudad. Ahí, de repente, escuchamos el sonido de algo rodando, como si una canica cayera y se moviera por el piso. Nos miramos confundidos porque no había nada. El piso estaba lleno de polvo. Minutos después, mientras explorábamos un pasillo estrecho, sentí un frío súbito en la nuca. Volteé y juraría que vi a una niña parada al final del pasillo. Tenía el cabello largo y vestía un camisón blanco sucio.
pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero mi amigo la vio también porque gritó: ¡corre! Salimos corriendo hacia la escalera, pero al llegar nos dimos cuenta que las linternas comenzaron a parpadear solas, como si algo las drenara. El lugar estaba en penumbras y en ese instante escuchamos una risa infantil detrás de nosotros. Yo ya no razonaba, solo bajé corriendo las escaleras, casi tropezando. Lo peor fue que al pasar por el ventanal, de reojo vi mi reflejo y detrás de mí, pegada a mi hombro, estaba la cara pálida de esa niña, con los ojos completamente negros. Logramos salir de la casa y bajar la colina. Nos quedamos afuera temblando y sin hálito, tratando de convencernos de que fue la adrenalina. Pero al llegar a mi casa esa noche, al apagar la luz de mi cuarto, escuché de nuevo ese sonido, una canica rodando por el piso. Desde entonces, nunca más me atreví a regresar a la casa de los tubos. Siempre hemos estado aquí. Siempre me gustó recorrer lugares históricos, así que cuando viajé a Oaxaca, quise conocer el famoso exconvento de Cuilapan de Guerrero. Fui en una tarde entre semana, cuando había pocos visitantes. El guía hablaba con voz grave, señalando los muros gastados. Este convento fue levantado en el siglo XVI, y aunque nunca se terminó, muchos dicen que todavía guarda a quienes lo habitaron. Varias personas se rieron nerviosas. Yo no le creí demasiado, pero el lugar tenía algo raro. Los arcos parecían más altos de lo normal, como si miraran desde arriba. Cuando el recorrido terminó, me quedé atrás para tomar fotos. El guía se me acercó y me dijo: si vas a quedarte, no te alejes mucho. Aquí pasan cosas. Lo dijo casi en un susurro. Yo pensé que lo hacía para asustarme. Me quedé solo en el claustro, caminando por los pasillos. En eso, escuché pasos detrás de mí, como sandalias arrastrándose. Giré rápido y pregunté: ¿hola? ¿Hay alguien ahí? El eco de mi voz rebotó en los muros, pero nadie respondió. Sentí un escalofrío y me dije a mí mismo en voz baja: tranquilo, es solo tu imaginación. Seguí avanzando hasta una sala lateral, oscura y húmeda. De pronto, escuché un murmullo. Eran varias voces rezando, en un idioma que no reconocí al principio, hasta que noté que era latín. El canto se volvió más claro, como si estuvieran a mi lado. Me quedé congelado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Y entonces, una voz masculina, profunda, respondió muy cerca de mi oído: siempre hemos estado aquí. Sentí que la sangre se me helaba. Miré hacia la columna del fondo y vi una silueta, un monje encapuchado, quieto mirándome desde la sombra. Retrocedí un paso y escuché otra voz, esta vez infantil, que dijo claramente: no corras. En ese instante las linternas del pasillo se apagaron y todo quedó en penumbras. El canto regresó, más fuerte, como gritos ahogados. Yo corrí desesperado hacia la salida, tropezando con las piedras. Mientras cruzaba los arcos, escuchaba voces que me seguían, susurrándome al oído: ¿por qué nos dejas solos? ¡Regresa! Al fin llegué a la puerta principal. Afuera todo estaba en silencio, con el sol brillando como si nada. Pero en el fondo del convento, antes de irme, juraría que vi la figura del monje, inmóvil, con la capucha dirigida hacia mí. Nunca más volví, y hasta hoy, cada vez que escucho cantos religiosos,
Me parece escuchar esa voz en mi oído que me dice: siempre hemos estado aquí. El aula cerrada. Cuando estudiaba en la universidad, había un edificio antiguo en el campus que casi nadie usaba. Decían que lo iban a remodelar, pero los rumores entre los estudiantes eran otros, que ahí pasaban cosas extrañas. Una tarde, después de clases, fui con 2 amigos a curiosear. El edificio tenía 3 pisos y pasillos largos, iluminados solo por algunos focos débiles. El olor a humedad era fuerte. ¿Seguro que está abierto?, preguntó Mariana, nerviosa. Sí, yo vine una vez con otro grupo y logramos entrar hasta el 3er piso, respondió Óscar, que era el más aventado. Entramos por una puerta lateral. El lugar estaba vacío, con pupitres viejos y pizarrones llenos de polvo. Caminamos entre las aulas, riéndonos para disimular el miedo. En el 2º piso, escuchamos claramente que una puerta se cerró de golpe. Nos miramos sorprendidos. «Seguro es el viento», dije, aunque no había ventanas abiertas. Seguimos avanzando hasta el final del pasillo y encontramos una puerta cerrada con llave. Óscar la empujó por curiosidad y, para nuestra sorpresa, se abrió sola, con un chirrido fuerte. Dentro había un salón distinto a los demás, pupitres acomodados, un pizarrón limpio y una cruz clavada en la pared. Lo raro era que todo estaba mucho menos polvoriento que el resto del edificio. De pronto, Mariana susurró: ¿escuchan eso? Era un murmullo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No venía de fuera, sino del propio salón. Caminé hacia el pizarrón y vi escrito con tiza fresca una frase que antes no estaba: no debieron entrar. Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¡Ya vámonos!», dije firme. En ese instante, uno de los pupitres del fondo se arrastró solo hacia adelante, rechinando contra el piso. Mariana gritó y salió corriendo al pasillo. Óscar y yo la seguimos, pero la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos adentro. Golpeamos la puerta desesperados. Del otro lado, Mariana gritaba: «¡No se abre! ¡No se abre!». Entonces escuchamos algo que jamás olvidaré. Voces de niños riendo, pero no eran risas normales. Eran graves, distorsionadas, como eco bajo el agua. Los pupitres comenzaron a moverse solos, chocando entre sí, hasta formar un círculo a nuestro alrededor. En el centro, una sombra se levantó del suelo, tomando forma humana, pero sin rostro. Óscar me agarró del brazo con fuerza y dijo temblando: «¡No mires! ¡No les mires!». Cerré los ojos, pero sentí un aire helado rodeándome, como si alguien caminara a mi alrededor. Una voz susurró directamente a mi oído: «Quédate con nosotros». De pronto, la puerta se abrió de golpe y Mariana nos jaló afuera. Corrimos sin mirar atrás, bajando las escaleras hasta salir del edificio. Cuando regresamos con más amigos días después, la puerta de aquel salón estaba cerrada con candado y nadie nos creyó lo que vivimos. Pero a veces, cuando paso cerca, me parece escuchar ese murmullo detrás de la puerta, como si todavía hubiera alguien allá adentro, esperándonos. El caminante del monte. Soy originario de un pequeño pueblo en Hidalgo, rodeado de cerros y caminos de terracería. Desde adolescente escuchaba historias de la gente que regresaba tarde por los senderos. Todos hablaban de haber visto a un caminante, un hombre que nunca hablaba y que aparecía de la nada en la oscuridad. Yo nunca les creí, hasta que me pasó. Fue en 2019. Una noche en que regresaba de la casa de un primo. No había transporte a esa hora, así que decidí caminar por el sendero que cruza el monte.
Llevaba una linterna y mi celular, aunque no había señal en esa zona. El camino era largo y solitario. Apenas se escuchaba el canto de los grillos. De pronto, a lo lejos, vi a alguien caminando delante de mí. Era extraño porque eran casi las 11 de la noche. «Buenas noches», dije en voz alta. La figura no respondió, ni se volteó. Solo seguía caminando lento, con pasos pesados. Me dio un poco de intriga, así que aceleré el paso para alcanzarlo. «Disculpe, ¿va hacia el pueblo?», pregunté cuando estuve más cerca. Nada. El hombre seguía avanzando con un sombrero grande que le cubría la cabeza. Lo raro fue que aunque yo iba rápido, nunca lograba ponerme a su lado. Siempre quedaba unos pasos delante. El silencio se volvió incómodo. Entonces escuché que murmuraba algo muy bajo. Sonaba como un rezo, pero las palabras eran incomprensibles. «¿Qué dijo?», le pregunté con voz temblorosa. El hombre se detuvo en seco. Yo también me detuve, con la linterna apuntando hacia él. Muy despacio giró la cabeza y sentí un vacío en el estómago. No tenía rostro, solo una sombra negra en lugar de cara. «No, no puede ser», murmuré retrocediendo. En ese momento escuché claramente su voz, grave y hueca. «No debiste hablarme». El aire se volvió helado. La linterna parpadeó hasta apagarse. Me quedé en completa oscuridad, y lo único que escuchaba eran sus pasos acercándose, cada vez más cerca, más pesados. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Sentía que alguien respiraba en mi nuca. El camino se me hacía interminable, hasta que por fin vi las primeras luces del pueblo. Cuando crucé el arco de la entrada, todo quedó en silencio. Me atreví a girar la cabeza, y allí estaba. El caminante se había detenido en el borde del sendero, mirándome desde la oscuridad. No avanzó más, como si no pudiera entrar al pueblo. Desde esa noche, jamás volví a caminar solo por ese camino. Y lo peor es que a veces, cuando hay neblina en las madrugadas, los vecinos dicen que vuelven a verlo caminando lentamente, esperando a que alguien lo acompañe en la oscuridad. La habitación 214. En 2022, tuve que viajar por trabajo a San Luis Potosí. La empresa nos reservó en un hotel muy céntrico, de esos que se ven antiguos pero elegantes, con pasillos largos, alfombras gastadas y lámparas de luz amarillenta. Cuando llegué a la recepción, la señorita que atendía me entregó mi llave y dijo: «Habitación 214, segundo piso, al fondo del pasillo». Noté que dudó un momento antes de darme la tarjeta. Pensé que era mi imaginación. La habitación estaba limpia, aunque tenía un aire raro. Muebles de madera muy viejos, un espejo enorme frente a la cama y un olor a humedad difícil de describir. Encendí la tele y traté de no pensar demasiado. Alrededor de la medianoche, mientras intentaba dormir, escuché que alguien tocó la puerta suavemente. ¿Sí?, pregunté, medio dormido. Silencio. Me acerqué, abrí, y el pasillo estaba vacío. Volví a acostarme, pero minutos después, escuché claramente que alguien caminaba dentro de la habitación. El crujido del piso era inconfundible. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara, pero no había nadie. Me dije en voz baja: «Tranquilo, estás cansado, es tu mente». Intenté dormir otra vez, hasta que escuché un susurro al oído, tan claro que me erizó la piel: «No te quedes aquí». Salté de la cama, aterrado. Revisé el cuarto entero, el baño, el armario, vacío. Decidí bajar a recepción. El guardia nocturno me vio pálido y me preguntó: «¿Todo bien, joven?».
No, escuché a alguien en mi cuarto. Susurros, pasos. Respondí casi sin aliento. El guardia me miró con seriedad, como si no fuera la primera vez que alguien decía eso. ¿En qué habitación está usted? La 214. Se miró con la recepcionista y ella, nerviosa, bajó la voz y dijo: Le podemos cambiar de cuarto si quiere. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa habitación?, pregunté. El guardia dudó, pero al final murmuró: Digamos que no todos los huéspedes viajan solos. Me dieron la 210, pero al regresar por mis cosas a la 214, ocurrió lo peor. Mientras metía mis pertenencias en la maleta, escuché que la puerta del baño se cerró sola de golpe. La manija comenzó a girar como si alguien intentara salir. Me quedé paralizado. Entonces, desde el espejo frente a la cama, vi un reflejo. Una mujer con vestido blanco, cabello largo y mojado, parada detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, ya no estaba. Salí corriendo con mi maleta y no volví a entrar en esa habitación. Lo extraño es que al día siguiente pregunté casualmente al personal del hotel si había pasado algo en la 214. Nadie quiso darme detalles. Solo dijeron: esa habitación no debería ocuparse, pero a veces se asigna por error. Desde entonces, cada vez que me hospedo en un hotel y me toca un cuarto en el segundo piso, al fondo del pasillo, siento un nudo en el estómago y nunca miro fijamente los espejos de noche. Y así terminan estas historias. Pero recuerda, el miedo no siempre se queda en las páginas o en la pantalla. Cuando apagues la luz, cierra bien la puerta, porque nunca sabes qué podría estar observándote desde la oscuridad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos relatos escalofriantes. Buenas noches.